Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Con la nueva clase, gusto verlos y gusto poder saludarlos. Hoy vamos a ver dos técnicas que nos van a poder ayudar a poder crear conceptos publicitarios para poder crear lo que son campañas publicitarias al momento de estar realizando nuestros diseños. Cuando hablamos de un concepto, hablamos de qué es lo que queremos decir con nuestra campaña publicitaria. El concepto es aquello que nosotros vamos a dar a conocer con la empresa. ¿Qué es lo que nosotros queremos dar a conocer? Por ejemplo, el concepto de McDonald's es me encanta, ¿sí? Y también es como que un tipo de eslogan. Por ejemplo, de alguna campaña publicitaria de Coca-Cola o de Coca-Cola, por ejemplo, es, si no estoy mal, hay uno que dice disfruta tu vida y disfruta con Coca-Cola, si no estoy mal. Conceptos que nosotros podemos ver al momento de estar realizando o al momento de estar viendo lo que son las piezas gráficas y necesitamos animación que va dentro de lo que es la publicidad. Entonces, vamos a ver dos tipos de formas de poder crear lo que son conceptos publicitarios. Uno es con la técnica del mapa mental y la otra es con la técnica de la otra historia, se llama. Entonces, quiero que vamos a empezar con la técnica de la otra historia y quiero que uno de ustedes me cuente una historia, una anécdota o algún suceso que les haya pasado durante, ya sea ahorita, la semana pasada, o algo gracioso, o no sé, algo que ustedes quieran contarme, o alguna historia, y vamos a trabajar con esa historia. Entonces, quien sea puede habilitar su micrófono y poder contarnos su historia. Puede ser de lo que sea, por ejemplo, se me cayeron los helados o fui a comprar helados, fui a comprar y se me cayeron los helados, ¿no? O, por ejemplo, me caí o algo así. No sé, una historia que les haya pasado, algo que les haya sucedido a ustedes en estos días o hace tiempo o, no sé, ustedes cuéntenme algo que les haya pasado. Los escucho. Yo seño, yo así como, ahorita me pusieron unos brackets, ahorita me los pusieron aquí abajo, y justamente cuando me los pusieron fuimos a un helado, y ese mismo día me zafé un bracket y ya después, una semana después, me lo tuvieron que volver a poner. Ajá, eso va a doler. A ver, Alan, otra historia. Y luego Fátima. Ay, buenos días, señor. Es que no sé. Pues solo que mi perrita estaba embarazada y ya tuvo tuvo tres perritos, solo. Ajá. A ver. Yo no sé qué le pasó a mi dedo, como que algo le picó y mi dedo se me hinchó demasiado, pero lo tenía súper inflamado y súper morado y me dolía mucho y no lo podía mover. Entonces tuve que ir con el doctor y durante toda la semana me están pinchando mi dedo para sacar todo lo que tengo ahí adentro y es muy doloroso. Sí. Ouch, me imagino. Ok. Cada quien tiene una historia diferente. Vamos a elegir una. Vamos a elegir la de Ala. Nos contabas de que tu perrita estaba embarazada y de que había tenido perritos. Me imagino que tú los has visto o has jugado con ellos o los has cuidado. Va. Ahora contemos otra historia. Por ejemplo, yo me voy a poner, bueno, Alan no la contó así, algo resumido,
pero alarguémosla un poquito más. Recuérdate que es una historia que nosotros estamos contando. Por ejemplo, ¿cuántos meses que se mantiene un perro embarazado? Mm, ¿O en gestación? Pues, la que yo tuve, se salió y fue hace 5 meses o 6 por ahí. Y como la semana pasada los tuvo, Cargada. pero no sé. Sí, Pero pues, supuestamente son 9 meses, no sé. 9, 8, no sé. bueno. Bueno, contemos la historia un poquito más larga. Por ejemplo, yo estaba un día ¿qué podría ser? En mi casa cuando me di cuenta que mi perrita estaba cargado y tenía algo extraño en su estómago. Cuando nos dimos cuenta que iba a tener bebés. Pasó el tiempo y los bebés nacieron tal cantidad y yo empecé a jugar con los perritos y todos los perritos están bien. Esa es una historia. ¿Cómo podríamos contar desde otro punto de vista la historia? Por ejemplo, nos podríamos poner del lado de la perrita que tuvo a los bebés o del lado de los cachorritos, ¿va? O sea, ¿qué sintieron cuando estuvieron dentro del estómago? ¿Va? Entonces, quiero que hagan ese ejercicio. Alan ya nos contó una historia. ¿Cómo la podríamos ver desde otro punto de vista? Por ejemplo, lo podríamos ver desde el punto de vista de la mamá de Ángel, no sé si, de Alan, perdón, no sé si estuvo tu mamá o algo por el estilo. Entonces, quiero que cada uno de ustedes me cuente una historia diferente, pero que tenga el mismo, que esté relacionada con la historia que nos contó Alan. Entonces, redáctenlo y cuando terminen les voy a dar unos 5 minutos y en lo que lo redactan, después me la cuentan y vemos cómo es de que funciona esta estrategia. Pueden hacerlo ahí en su compu o en su teléfono o escribirla a mano, como ustedes quieran. La otra historia, recuérdenme que es como que si la otra persona o alguien más estuviera contando la historia. Yo ya me inventé una. Yo igual, señor. Niño tiene el micrófono apagado. Perdón, ok. Vamos a esperar. Alan, no sé si ya terminaste, así empezamos a contar las historias. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a empezar con Fátima, que terminó de primero. Vamos a escucharla y a ver qué tal. Ok. Un día muy soleado, Alan decidió ir a caminar al parque. Entonces, mientras él hacía su recorrido matutino, de estar por el parque, de pasear, de correr, de estar un rato ahí como en los juegos, a él le dio mucha hambre. Entonces, él decidió ir por un hot dog. Entonces, mientras él estaba sentado, él estaba comiendo de su hot dog y se le cayó su salchicha. Entonces, llegó una perrita atemorizada, pero muy hambrienta. Entonces se comió la salchicha, tenía mucha hambre. Entonces Alan se dio cuenta que la perrita estaba muy mal, estaba muy sucia, estaba muy maltratada. Entonces él decidió ayudarla, decidió llevarla a su casa. En su casa la bañaron, le dieron todas las comodidades que ella necesitaba, pero la perrita se veía mal. Aunque ellos le dieran comida, aunque ellos la trataran bien, ella se seguía viendo mal. Entonces optaron por llevarla al veterinario. El veterinario dijo que la perrita estaba embarazada y que pronto iba a tener a sus bebés. Entonces que se fueran preparando, y Alan no contaba con esa gran sorpresa porque no lo dejaban tener muchos perritos. Entonces él empezó a buscar y a buscar todas las comodidades para su perrita y para los bebés, y también a quién le podía
como dar en adopción a los demás perritos, porque no lo dejaban tener con todos. Entonces empezó a llamar a sus amigos, empezó a contactar, a ver quién le daba la mejor atención a esos cachorritos, porque se lo merecían. Y Alan no quería dejarlos solos o dejarlos con una familia que no los cuidara. Entonces, llegó el día, los perritos nacieron, estuvieron un tiempo ahí y Alan le terminó regalando un perrito a Fátima. Fin. Ok, al final está interesante que le regalen un perrito a Fátima. Ok, vamos con José. Aquí lo voy a leer. Un día Alan estaba a punto de irse a un viaje que tenía en la escuela con sus compañeros. Y entonces se despidió de su perrita y también se despidió de su papá y de su mamá, que se iban a quedar a cuidar a la perrita. Y después de una semana del viaje escolar de Alan, Alan volvió a su casa y vio a su papá y a su mamá todos tranquilos y a su perrita en su casita durmiendo tranquila. Entonces Alan fue a saludar a su perrita y y la acarició y se fue a su casa, a su cuarto. Y después de unos 3, 4 meses, híjole, señor, solo que se me permite que me estén llamando de vuelta. Vale, está bien. Entonces vamos con Alan. Qué confundida de nombre tengo. Ah, la semana pasada, bueno, la voy a contar así. De la semana pasada, por un día miércoles, salimos con mi abuelo y con mi hermano a un paseo por la costa. Fuimos a visitar a mi bisabuela. Entonces, al regresar, nos dimos cuenta que mi perrita tenía dolores. Entonces ya estábamos preparados porque ya iba a tener a sus cachorritos. Y mi hermano ya estaba feliz, contento, esperando. Entonces cayó la noche y la perrita ya los tuvo, por así decirlo. Entonces la metimos la casa para que no sintieran frío los perritos y la metimos a ella para que los tuviera calientes. Entonces, ya, solo. Ok, si se dan cuenta son historias diferentes. El punto de esta técnica, nos falta José. Entonces vamos con José y después les cuento la historia. ¿Dónde me quedé ese año desde el principio? Desde el inicio. Bueno, un día Alan se tuvo que ir a un viaje escolar y antes de irse al viaje escolar se despidió de su papá y su mamá que iban a cuidar a su perrita y se fue a despedir de su perrita y entonces se fue a su viaje escolar. Una semana después volvió a su casa, entró a su casa, vio a su papá y a su mamá tranquilos y después fue afuera a ver a su perrita en su casa, la acarició y fue a su casa, a su cuarto. 3, 4 meses después, Alan está jugando con la perrita y se dio cuenta que la perrita no andaba tan animada como siempre solía estar. Y simplemente él pensaba que era solamente una enfermedad y le empezó a dar unas medicinas para que se sintiera mejor. Y mientras sus papás le decían que no le dieran estas medicinas, que le dieran unas que ellas le habían recetado. Y después, unos 7 meses después, ya Alan empezó a notar que la perrita empezaba a tener un estómago más grande. Y entonces fue a preguntarle a su papá y a su mamá que si había pasado algo en la semana que él no estaba. Y sus papás le dijeron que por accidente, un día que estaban metiendo su auto en su patio, la perrita se fue corriendo y no volvió hasta la noche. Y sus papás, todos asustados, la revisaron, pero pensaron que no había pasado nada. Ya después, unos meses después, se dieron cuenta que había jugado con otro perro y entonces ya estaba cargada. Alan se quedó sorprendido y a veces también se quedó feliz porque pensó que iba a tener más perritos para él solo. Pero sus papás le dijeron que no tenían espacio ni tampoco dinero para tantos perros. Pero le dijeron que los cachorros se los iban a dar a sus tíos, sus abuelos, sus primos y a todos sus familiares y también a sus amigos que también quisieran un perro.
Y entonces 9 meses ya pasaron y nacieron los perros de la perrita y ya poco a poco se fueron viendo los perros y ahora ya los perritos son así cachorritos y de vez en cuando Alan va a visitar a los pequeños. Ok, muy bien. Ok. El punto de esta actividad o de esta técnica de la historia diferente o la otra historia es de que nosotros tengamos puntos de vista diferentes. Si se dan cuenta, contamos historias diferentes. Lo que yo busco o al momento de estar realizando este tipo de actividades, lo que se busca es contar la misma historia, pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, estaba saliendo yo a comprar mis helados. Iba feliz a mi casa con mi bolsita de helados. Iba caminando y me entretuve en mi imaginación pensando en muchas cosas. Mientras iba avanzando por la calle, cuando de la nada escucho un ruido y mi mano se aligera. Los helados se habían caído. La bolsa se había roto y me encontré a la mitad de la calle con los helados tirados. Me empecé a reír de la vergüenza y traté de levantar todos cuando se caen de nuevo los helados. Me vuelvo a reír más fuerte y lo levanté. Lo puse como pude en mi mano y solo caminé rápido a mi casa. Esa es mi historia, la historia principal. La otra historia, el otro punto de vista, sería contado desde el punto de los helados. Por ejemplo, nos metieron en una bolsa con mis hermanos. Nos iban a llevar a otro lugar. Sentí el caminar de las personas, de la persona, y cada paso que daba presentí que algo iba mal. La bolsa estaba muy mojada cuando escuché un ruido y junto a mis hermanos fuimos a parar al suelo. Pensé que ahí había llegado al final y ese iba a ser nuestro propósito, pero no. La persona nos levantó muerta de risa y yo estaba segura en sus manos cuando me resbalo y caigo de nuevo. Solo vi que se volvió a reír más fuerte y me puso en un lugar más seguro. Entonces, si se dan cuenta, la técnica de la otra historia es contar la misma historia desde otro punto de vista, como que si, por ejemplo, yo compré los helados, ¿qué pensó la bolsa al momento de estar con los helados llenos? Ya vimos el punto de vista de los helados. ¿Qué podría pensar, por ejemplo, la carretera o la calle donde yo paseo, donde se cayeron los helados, al momento de ver esa escena? Ese es el punto de la otra historia. Es de contar una historia, una anécdota, algo que nos haya pasado y verlo y contarlo desde otro punto de vista. O sea, la misma historia, pero el momento que vivió otro objeto, otra persona u otro elemento que haya estado dentro bueno, al momento de estar pasando lo que se pasó en nuestra historia. No sé si quedó un poco más claro de cómo poder realizar esta técnica. ¿Ustedes me dicen? Sí, no, tal vez. Entonces, esto quiero que hagan ahora. Su tarea va a ser contar una historia que les haya pasado a ustedes. No importa cuál, por ejemplo, como la de los helados, es una historia real. O, por ejemplo, podrías contar lo de los brackets. José, solo que, por ejemplo, ¿qué opinaba el bracket? ¿O qué opinó el helado al momento de quebrar como que, o que al momento que se zafara el bracket? O sea, contar la misma historia desde otro punto de vista. Entonces, no sé si se quedó clara esta técnica de la... Ok, si quedó clara, entonces, esto es en tecnología vocacional. La otra semana vamos a ver otra técnica que se llama mapa mental, pero por el momento nos vamos a quedar con esta de la otra historia. Ahora lo que vamos a ver es en práctica de taller. Estábamos viendo lo que son lo que es la radio
y les pedí de que hicieran para hoy un tipo de guión de radio que nos ayudara para cualquier anuncio, etcétera. Pero hoy vamos a ver qué tipos de guiones y cómo es de que podemos nosotros manejar los guiones cuando estemos trabajando algún tipo de, bueno, de guión o dependiendo de la actividad que nosotros vayamos a hacer en la radio. Entonces, hablábamos que los guiones son herramientas que nos van a servir como guía para poder realizar nuestra actividad o la actividad que nosotros estemos realizando, nuestra escena, por ejemplo, si estamos hablando en cine o a momento de grabar. Es una guía que nos va a guiar, valga la redundancia, y saber en qué momento entrar, en qué momento saber qué canción va a entrar, quién va a entrar, y para esto nos sirve un guión. Pero al momento de estar haciendo radio o incluso cine, pero nos vamos a enfocar ahorita a radio, hay diferentes tipos de guión. Una de esas es el guión literario. El guión literario solamente va redactado el texto. Dice, es aquel que pone por delante el texto que debe leer el equipo de locución y que no incluye las anotaciones técnicas que hacen a la planificación o a las figuras del montaje. Por ejemplo, ya que simplemente indica los momentos en los cuales debe reproducir música y efectos de sonido. Cuando hablamos del guión literario, hablamos de que solo vamos a colocar texto, no vamos a colocar indicaciones que se le dan a la persona que va a manejar el sonido, que va a editar el sonido, sino que solo hablamos de qué es lo que va a decir el locutor o la persona que va a estar pues dirigiendo el programa o haciendo el spot, o solamente se les indica, por ejemplo, qué estado del ánimo tiene que estar, por ejemplo, si tiene que estar cansado, si tiene que estar alegre, si tiene que entrar en qué momento, después de qué. Para eso nos sirve el guión literario. Entonces, aquí hay un ejemplo. Como les digo, va solo texto, donde se coloca con letra mayúscula qué es lo que se tiene que realizar y ya va especificado, por ejemplo, con el nombre de la persona o, por ejemplo, se puede colocar con locutor 1, locutor 2, si no se le quiere poner algún nombre en específico. Y se le coloca el texto que la persona va a decir. Entonces aquí tenemos un guión donde dice música de entrada, entra música y la presentación de los locutores. Los locutores se presentan, entonces ya empieza José, ya empieza Mateo, ya empieza Yami. Andrea, luego José de nuevo y así cada quien va diciendo su párrafo. Ya de último, por ejemplo, música de entrada titulares del día y la música que ya tienen preestablecida para los titulares y se presentan los titulares del día. Entonces, un guión un guión literario solo presenta esto. En texto, ¿qué es lo que tiene que ir diciendo cada uno de las personas, de los locutores? Y en qué momento van a entrar, o en qué momento, quién va de primero y quién va después. A eso se refiere con guión literario. Luego vamos con el guión técnico. Cuando hablamos del guión técnico, ya especificamos, por ejemplo, qué tipo de efecto tenemos que colocar, qué tipo de música, qué tipo de noticia. Esto más va, este tipo de guión va dirigido a las personas que, por ejemplo, que van a editar el video, que van a estar en cabina, por ejemplo, viendo en qué momento entra la otra persona, qué música, qué efecto, todos esos elementos que no lo hace el locutor. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de guión técnico. Por ejemplo, si se dan cuenta, al lado izquierdo, tenemos las especificaciones, por ejemplo, timbrazo del teléfono y acción de descolgarlo, y ya especifica en el lado derecho qué es lo que va a decir la otra persona. Entonces, igual, seguimos. Luego tenemos un ambiente de cafetería y qué es lo que dice la persona. Seguimos en ambiente de cafetería y cómo es de que se va desarrollando la plática de esas dos personas y crear el ambiente en donde estamos. Por ejemplo, estamos en la cafetería, si estamos en la calle, si estamos
Por ejemplo, si estamos en la calle, si estamos, por ejemplo, si alguien se está bañando, hacer el sonido de la ducha, si alguien está en la escuela, hacer el sonido de la escuela, esas indicaciones van aquí en el guión técnico. Si se dan cuenta, utilizamos dos columnas. Una donde van las especificaciones y otra donde va el texto que va a decir la persona. Van de la mano, entonces ya lo podemos ir colocando en orden qué es lo que va después y en qué momento va. A eso nos referimos con guión técnico. Luego tenemos lo que es el guión técnico literario, que especificamos los dos. Contiene toda la información posible, combinando los dos tipos de guiones que acabamos de ver. Por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos en el lado izquierdo tenemos lo que son igual las especificaciones técnicas, y en la voz, en la parte derecha tenemos el texto que va a decir la persona. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya hay más especificaciones, por ejemplo, locutor, qué tipo de sonido, qué efecto, y ya empieza a hablar el narrador. Luego aquí, ambiente de noche, por ejemplo, aquí tienen ya especificado el número de efecto que van a colocar y ya la voz de narrador. Entonces, eso hablamos con un técnico, con un guión técnico literario. Cuando, por ejemplo, si se dan cuenta, es parecido al guión técnico, pero no es como que tengamos mucho texto. Aquí es como que solo una parte, o incluso colocar en qué momento va a entrar cada una persona, o por ejemplo podríamos colocar la primera frase y después qué es lo que van a decir los demás. Y aquí, cuando hablamos de los dos, el guión técnico literario, ya podemos colocar todo el texto que teníamos en el guión literario y todas las especificaciones que teníamos en el guión técnico. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, ¿no hay ninguna duda? Entonces, si se dan cuenta, ustedes hicieron un tipo de guión literario donde solo les especifique que me colocaran texto de cómo es de que podría ir, qué es lo que podrían decir la persona o el locutor, pero hay diferentes formas de realizarlo. Al momento de estar realizando radio, siempre vamos a tener un guión, pero puede de que a veces surjan cambios, o por ejemplo, bueno, cuando estamos en vivo sí puede que surjan cambios, ¿no? Y para eso también hay un nombre, al momento de poder modificar el guión o al momento de no poder modificar el guión. Una de esas es el guión abierto, donde se puede modificar. Por ejemplo, ya teníamos especificado que en este momento iba a hablar esta persona y luego iba a pasar una noticia y luego iba a venir una canción. Pero, por ejemplo, sale una noticia nueva y es urgente, la podemos colocar después de la otra noticia o antes de la canción. Entonces, sí puede haber modificaciones al momento de estar realizando este tipo de guión. Es flexible al momento de estar nosotros realizando nuestro programa, ¿sí? Esto cuando hablamos en radio, cuando estamos en un programa en vivo. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un spot o queremos hacer un jingle o queremos hacer una radionovela, que también va en esta rama, no es como lo dice el texto, como su nombre indica, no admite cambios. El guión cerrado no podemos hacerle modificaciones, ya que tiene un orden específico, ya que ya tiene una historia contada. Por ejemplo, en el caso de la radionovela, ya tiene una historia contada. Entonces, no podemos modificar palabras, o tal vez palabras sí, pero por ejemplo, no podemos modificar toda la frase, no podemos modificar en qué momento entra la otra persona, porque cambiaría el sentido de lo que se está haciendo, cambiaría la esencia original del guión, y eso es lo que no se quiere al momento de estar realizando pues ya una grabación donde ya tenga una historia contada, donde ya haya algo específico. Entonces, igual, por ejemplo, si estamos realizando un spot de radio y necesitamos cambiar una palabra, también podría ser entre
un guión cerrado y abierto, porque no podemos decir que no. Por ejemplo, a veces los locutores nos comentan, mira, mire, puede sonar mejor así, así, o si tenemos el orden de las palabras de esta forma. Entonces, también hay que ser flexibles al momento de poder realizar este tipo de guiones, como lo dices, un tipo de guión abierto. O sea, sí tenemos un guión de cómo poder hacer el spot, pero si hay más ideas y de que pueden funcionar, también tenemos que ser flexibles al momento de estar realizando nuestro spot de radio o al momento de estar realizando alguna radionovela o algo que estamos realizando. Entonces, no sé si hay alguna duda relacionada a esto. ¿No? Si no No hay sé. ninguna duda, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, la tarea que les voy a dejar es de que ustedes tienen que realizar la otra historia, donde ustedes me tienen que contar una historia y me la van a contar desde otro punto de vista, la misma historia, pero desde otro punto de vista. La tarea va a ser de que ustedes lo van a realizar tipo cómic, o sea, lo van a ilustrar la historia como que si estuviéramos redactando la historia de un tipo cómic. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Si no hay ninguna otra duda. Gracias, señor. Ok, gracias a ustedes por estar. Un gusto verlos, saludarlos. Y pues eso es todo por el día de hoy. Cualquier duda estoy al pendiente de las plataformas con las que trabajamos. Y pues eso sería todo y bonito fin de semana.